un libro con prólogo del doctor Barcia. No sé si amerita seguir siendo leído, pero si ustedes aún disponen de un rato, vamos a poder por lo menos apreciar juntos lo que he preparado para esta presentación. Señor vicepresidente académico Pedro Simoncini, señor vicepresidente Pedro Luis Barcia, señores académicos, señores rectores, autoridades universitarias, colegas docentes, señoras y señores, queridos amigos. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a los que hicieron algo para que hoy esté yo aquí. Recuerdo particularmente a mis maestros, llevo en el corazón a los que están y los que ya no están, y a los amigos que siempre están en algún otro lugar del país y del mundo. Le agradezco de todo corazón a mi esposa y a mi hija y a toda mi familia. Como ustedes saben, como lo indica la tradición, antes de la conferencia, debo comenzar presentando el patrono del sitial que ocupo. A diferencia del profesor Zanotti, quien ocupó este sitial habiendo sido su alumno, debo hablar de alguien a quien no tuve oportunidad de conocer. De hecho, cuando él dejaba la función pública, yo nacía. En la avenida Alem al 1900, en Lincoln, provincia de Buenos Aires, está lo que los lugareños llaman el Instituto, o el Casani. El Instituto Superior de Formación Docente número 134 lleva el nombre de Juan Emilio Casani, nacido en ese pueblo-ciudad antes de que terminara el siglo XIX. Casani, docente, funcionario y escritor, transitó décadas ricas en debates acerca de cómo debía ser la escuela del siglo XX. Entre las dos guerras mundiales, el mundo de las ideas se había enfervorizado. Con facilidad, las personas alternaban entre la posición de excluyente y la de excluido. El mundo ingresaba en un periodo en el que las tomas de posición podían ser seguidas de actos de exclusión, de violencia física, incluso de la muerte individual y colectiva. Entrábamos en un periodo en el que, por momentos, la condición humana sería aniquilada. En ese contexto de profundos cambios ideológicos, Casani llegó a la vida docente y, a pesar de las controversias del momento y de las incertezas de una construcción disciplinaria apenas iniciada en el país, comenzó a ejercer la gestión educativa sin rehusar sus responsabilidades. A los 20 años, participaba de la organización de cursos de artes y oficios en las escuelas recientemente creadas. Apenas 6 años más tarde, comenzaba su carrera de docente universitario. En 1922 obtuvo el título de doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Fue el primero en el país en alcanzar el máximo título en la disciplina. A partir de entonces, estuvo al servicio de la jerarquización de los estudios pedagógicos y, entre otros de muy diversa raigambre filosófica, impulsó la unidad disciplinaria de la pedagogía, inspirado en una perspectiva propia de las corrientes escolanovistas de principios de siglo, que venían a la vez a competir y completar la herencia positivista. Estuvo comprometido en diferentes ciclos de organización y renovación de la Universidad Nacional de La Plata. Fue organizador de la Escuela de Bellas Artes en los 30, interventor de la Facultad de Veterinaria a comienzos de los 40 y finalmente decano de la Facultad de Humanidades hasta 1944. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires también y vicedecano de su Facultad de Filosofía y Letras. Gestionó innovando. Generó espacios de reflexión, organizó la práctica de la enseñanza universitaria y diseñó nuevas carreras. Fueron sus iniciativas, por ejemplo, la creación del Instituto de Didáctica y de la carrera de Pedagogía en la Universidad de Buenos Aires. Sin abandonar la docencia, ocupó diversos cargos públicos, alcanzando la posición de director general de enseñanza secundaria, normal, especial y superior de la Nación. La influencia política de Casani se desvaneció durante los 50, al mismo tiempo que se desarrollaba la era de planificación y corrientes actualizadoras como el cognitivismo. Su producción intelectual y su ejercicio del funcionariado público
se acompañaron durante 2 décadas trascendentales para la normativización de la pedagogía. Fue editor de la revista de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Como prologuista, ayudó a contextualizar e introducir obras precursoras, como Los límites de la educación, publicado por el Instituto de Didáctica de la Universidad de Buenos Aires, y La educación en Japón, de Franceschini, en 1941, así como Sumario de Pedagogía como Ciencia Filosófica, de Giovanni Gentile, en 1946. Alejado de la función pública, mucho tiempo después publicó Didáctica General de la Enseñanza Media, en 1965, Fundamentos y alcances de la política educacional, en 1972, y El diagnóstico de la situación educativa, en 1979. Las argumentaciones acerca de sus aciertos son tan vigorosas como aquellas que sostienen lo contrario. Para algunos historiadores, Cassani habría favorecido el tránsito de los estudios pedagógicos sin mayores perturbaciones a través de un convulsionado período. Sus aportes tuvieron gran significancia para la fundamentación filosófica de la educación de la época. Ha sido una de las más influyentes personalidades del sistema educativo nacional de su siglo. En 1949 alcanzó la presidencia de la Sociedad Pedagógica Argentina. Su interés por institucionalizar la disciplina lo habría impulsado, dicen, a promover la creación de una Academia Nacional de Educación. No lo concretó, tal vez apreciando que el contexto podía no ser el más apropiado. Para algunos, tal vez consecuencia de los vaivenes de la política argentina, Cassani no tuvo un reconocimiento ajustado a su trayectoria. La Academia lo recuerda. Además, como linqueño que fue, tuvo un reconocimiento que para todos suele tener gran significancia: ser alguien en su pueblo natal y que el instituto lleve su nombre. Hecha esta presentación de Cassani, a continuación, como lo anticipaba la invitación, expondré acerca de lo que espero sea para ustedes una mirada diferente, una relación novedosa entre dos formas de entender la historia y de entender la dirección en la que vamos. Me refiero al pensamiento utópico y al determinismo tecnológico. Propongo esta perspectiva desde la intersección de dos disciplinas, educación y comunicación, convencido de que puedo aportar otra lectura de los hechos y proyectos actuales sin la mínima vocación conclusiva, ni mucho menos predictiva. Sabrán juzgar al final cuánto he logrado hacerme cargo del pasado colectivo, desprenderme del presente y ocuparme del futuro. Comparto hoy con ustedes lo único que me inspira, lo que me queda, lo único en lo que deseo trabajar hasta la última madrugada. Ustedes saben que soy madrugón. Un gran esfuerzo por entender. Eso es lo que me queda. La exposición que haré, fundada en mi tesis, explota investigaciones que actualizo desde 1987, cuando comencé, como algunos de ustedes también lo saben, a escribir y hablar de convergencia de medios en la Argentina de entonces. Para comenzar, digamos que el omnipotente pensamiento utópico ha sido y es un factor distorsionante para el estudio de la relación entre las innovaciones tecnológicas y los cambios sociales y culturales que hemos vivido, al menos desde hace 2 siglos. Como género literario, ha recorrido la historia poniéndose a veces al servicio de las causas rebeldes, a veces en manos del poder y a veces empleado simultáneamente por ambos. Evasión del presente a través de un tiempo y un espacio ficticios, fue y es el vector por medio del cual se despliega lo nuevo. El plan ficcional del pensamiento utópico siempre ha estado al servicio de las ideologías, sobre todo de las ideas de lo que debe ser. A finales del siglo XVIII, el hombre comienza a pensar que el futuro puede ser previsible. El progreso se erige en una herramienta conceptual y da sentido a la complejidad del mundo, construyendo nuevos imaginarios cosmopolitas. 2 grandes espacios teóricos se desarrollarán. Por un lado, fortaleciendo la desterritorialización, la República Mercantil Universal, declarada por la denominada economía clásica,
que busca destronar la razón de las sociedades militares. Por otro, los revolucionarios franceses de 1789, convencidos de la unificación del mundo como resultado de la irradiación de los valores universales de la nación, pretenden sacar a la humanidad entera de su prehistoria. De un modo u otro, la iluminación general de los espíritus pretendía poner en marcha a los individuos y pueblos hacia la verdad y la felicidad, ambas palabras entre comillas. El imaginario concebido por Adam Smith comprendía una división armoniosa del mundo, en el que la moneda ya no es considerada como un instrumento tradicional de atesoramiento, sino como el intermediario de los intercambios, el instrumento universal del comercio. Imaginó un solo mercado que se integra en la naturaleza de las cosas y se transforma en el horizonte de la civilización. Imaginó una nueva carta mercantil en la que cada país se insertaría de manera más favorable y natural según sus propios intereses y los del propio género humano. A diferencia de los anteriores proyectos de paz, la paz duradera surgiría espontáneamente. Ninguna sociedad podría exceptuarse de este esquema ineluctable de la maduración biográfica que la dirige hacia la felicidad en la opulencia. Los otros, los de la Francia revolucionaria, habían inventado para la humanidad, para todos los pueblos, para todos los tiempos, afirmaban, la universalidad de valores laicos de los derechos del hombre, las libertades, la cultura y la democracia. En su interior, fundaban un orden sustentado en una nación, una ley, un solo idioma. Ni los científicos ni las ciencias escaparon a las influencias del ambiente revolucionario. Sus valores universales abrevaron en numerosos pensadores. En Bertrand Barrère, por ejemplo, un matemático miembro de la Academia de Ciencias. Barrère, comparando la república con la monarquía, afirmaba que los déspotas fundan su poder en el aislamiento de los pueblos, en la división del país, en el impedimento de las comunicaciones, en detener la simultaneidad de los pensamientos y en el mantenimiento de los idiomas. También abrevaron en el Comité de Instrucción Publique de la Revolución, al que pertenecía el abad Gregoire. Antiesclavista y promotor del respeto y orden en el espacio público, para él uniformizar el idioma permitiría que todos los ciudadanos pudieran, sin obstáculos, comunicar su pensamiento. Concluyó su discurso el 4 de julio de 1794 diciendo que nada podría detener el curso de una revolución que mejoraría la suerte de la especie humana. En algunos casos, los ideólogos ensayaron puentes entre el pensamiento filosófico y científico imbuido de la revolución y el imaginario mercantil universalista. Por ejemplo, el matemático Lalande defendió el sistema de medición centrado en el metro como unidad de medida universal porque facilitará todos los cálculos del comercio y dará a todos los pueblos que lo adopten una relación de fraternidad general. Por supuesto, el racionalismo de esta etapa revolucionaria concierne también las reglas de organización de la instrucción pública. Para Condorcet, la ciudadanía se obtenía de la información y de la instrucción. El ciudadano debía ser instruido para derrotar los prejuicios e iluminar su espíritu como proceso civilizador e igualitario. El perfeccionamiento del arte de instruir debía hacerse por dos medios diferentes simultáneamente. El primero, la pedagogía de la pizarra, elemento ensamblador de un gran número de objetos dispuestos de manera sistemática que permite apreciar las informaciones como un conjunto y percibir rápidamente las articulaciones entre ellas. Eso fundamentaba. Cambiar la forma de enseñar para cambiar la epistemología, cambiar la forma de enseñar para cambiar la forma de ver el mundo. Una visión tal vez más sistémica que, si me permiten la analogía, es también una visión un poco mediática televisiva, hacer que el mundo se vea a través de una ventana bien enmarcada. El segundo medio era una lengua universal de signos. De precisión geométrica y perfeccionamiento constante, permitiría, decía, evitar lo hermético de cada ciencia, daría rigor a todos los objetos que la inteligencia humana abarca, haría fácil el conocimiento de la verdad, así como imposible el error. Más que desarrollar los saberes, esto facilitaría su organización, lo que aseguraría su difusión normalizada. La utopía de los Bacon y los Condorcet no cesó de convocar a los sabios del mundo.
a una república universal de las ciencias. La lengua universal ocupó un lugar privilegiado en el debate acerca de la configuración de la democracia. Más allá de la voz, no es posible la democracia, expresaba Rousseau. Mientras tanto, el nuevo Estado buscaba otra significación al recientemente desarrollado instrumento de comunicación de guerra, el telégrafo óptico, un código de banderillas que permitía transmitir muy rápidamente un mensaje. En el pasado de tradición oral, los ciudadanos eran reunidos en una plaza para, de manera instantánea, comunicar sus pensamientos e ideas. Con este nuevo medio de comunicación, el telégrafo óptico, los ciudadanos eran reunidos, a diferencia de antes, por lo virtual. Se consolidaba la unidad de la República al poner en relación casi inmediata a todos sin importar dónde estuvieran físicamente. En 1794, después de la primera transmisión entre París y Lille, separadas de 230 kilómetros, Barrère afirmaba: el lenguaje de los signos telegráficos ha hecho desaparecer los más grandes obstáculos que se oponían a la civilización de los hombres y a su reunión en grandes repúblicas. Bajo esta óptica, los medios de comunicación tenderían a convertirse en un factor indispensable para el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, en los años siguientes, el telégrafo óptico y su lenguaje encriptado siguieron estando exclusivamente bajo la órbita del Ministerio de Guerra y del Ministerio del Interior hasta la implementación del telégrafo eléctrico. En pleno periodo revolucionario, la Escuela Normal del año 3, una institución vanguardista, laboratorio de ideas donde se comenzó a pensar el rol de la comunicación social por primera vez en la historia, sirvió para el encuentro de numerosos científicos y de más de 1000 estudiantes en una experiencia determinante para el cómo enseñar a todos cómo se piensa cuando se piensa bien, la droite raison, que escapa al imperio del azar. La escuela del año 3 sienta las bases de instituciones como el École Normale Supérieure, donde se forman los docentes en Francia, un modelo replicado N veces en el mundo, hasta dentro de nuestras fronteras. En los cursos de Van der Monde, un científico interesado en los desarrollos innovadores de la industria, se aprendía que el telégrafo óptico era un medio de comunicar los pensamientos y las ideas. Van der Monde se esforzaba en demostrar que el perfeccionamiento de las estrategias militares y la expansión del espacio económico y político se debían a descubrimientos vinculados con la comunicación, la imprenta, los periódicos, los boletines, los correos, las mensajerías. Con un andamiaje teórico, a mi juicio complementario al de Smith, Van der Monde establecía relaciones entre la técnica y la economía, entre la introducción de las máquinas en la producción, la reducción de costos y la competitividad en el comercio exterior. En la escuela del año 3 también estuvo Volney, tal vez más conocido por ustedes, interesado en la relación entre comunicación, sociedad y técnica. Describió lo que sucedía en Estados Unidos y anticipó la línea de pensamiento más tarde llamada americanismo, centrada en la idea de que la sociedad no debe ser otra cosa que la comunicación fácil y libre entre las personas y que el arte de gobernar se restringía a impedir las confrontaciones violentas capaces de destruirla. Divergentes y a la vez cómplices, los dos imaginarios de la Ilustración, por un lado el que emana de los valores universales de la Revolución Francesa y por el otro el del libre comercio y la división del trabajo de las naciones, dejaban traslucir la misma idea de un espacio sin fronteras y contribuyeron a la construcción de nuevas relaciones sociales de carácter universal. El mundo estaba frente a una perspectiva de universalismo diferente del conocido, que no emanaba ya de la fe, sino de las construcciones imaginarias del hombre. En la segunda mitad del siglo XIX, las técnicas de comunicación y de transporte resultaron centrales para el desarrollo económico y social. Su representación en el imaginario social se sustenta en los grandes relatos de progreso y de democracia liberal. La normalización mediante códigos comunes de las redes internacionales de telégrafo y de correos fue en ese periodo un factor clave de la expansión de intercambio comercial. La utopía se recicló a lo largo de los últimos 2 siglos. En cada generación el discurso utópico reaparece. Entre 1890 y la Primera Guerra Mundial, se desarrolló un periodo de gran producción literaria que significó un afloramiento disruptivo del pensamiento utópico. Los textos de ciencia ficción
proyectaron un futuro que oscilaría entre la ciudad-mundo y la guerra planetaria apocalíptica. Entre otras muchas hipótesis, y no fue la de menor impacto, creció la idea de que las redes eléctricas y otras invenciones vinculadas a ellas favorecerían la democracia descentralizada. La ficción había absorbido plenamente el maquinismo y el movimiento como condición de vida. El siglo del movimiento despertaba con la utopía cinética de Herbert George Wells, elaborada en y por el movimiento, a diferencia de las anteriores que eran estáticas. En 1905, Wells, que era escritor, periodista y docente, publica Una moderna utopía. Personajes que pasan de una época a otra, de una forma de convivencia a otra, de la democracia a la tiranía. Se desplazan en entornos urbanos hipertecnológicos. Los transportes son un instrumento de un mundo invadido por la ciudad. El teléfono, el cine y el fonógrafo reemplazan el libro, el periódico, el profesor y el alfabeto. 1905. Un mundo unificado, socialmente cosmopolita. Sus 200 obras, de las cuales más de la mitad fueron traducidas al español, cautivaron millones de personas. La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, El hombre invisible, La guerra de los mundos, El país de los ciegos, Ana Verónica, en la que aborda el nuevo rol de la mujer en la sociedad, por cierto, escrito en 1909, El perfil de la historia y La conspiración abierta, de 1922, con un carácter absolutamente enciclopédico. Finalmente, El destino del Homo sapiens y La mente en la orilla del abismo, de 1945. Todas ellas son algunas de las obras más conocidas en el mundo, pero hay muchas más, casi 200. La amplia mayoría se encuentra gratuita en la biblioteca del Proyecto Gutenberg, en línea y en versión para celulares por poco más de $1.